5 lobos inmovilizaron a la nueva camarera contra la mesa, riendo, grabando, seguros de que nadie se atrevería a detenerlos. Pero cuando la sala se quedó en silencio y el hombre del traje gris oscuro se levantó de entre las sombras, sus sonrisas se apagaron. Lo que hizo a continuación no solo la salvó. Grabó una advertencia en la madera, una advertencia de la que toda la ciudad aún susurra. Si te ha enganchado y quieres disfrutar de esta historia, suscríbete y deja un comentario diciéndome desde dónde la estás viendo. Siempre es increíble ver desde dónde la ve cada uno. Además, mañana tengo otra historia increíble preparada y seguro que no te la quieres perder. Muy bien, volvamos a la historia. El aroma de los granos de café tostados oscuros y el aceite de limón para pulir madera solían hacer que el rincón de Griffin se sintiera como un santuario. Era el tipo de lugar que existía fuera del tiempo, un refugio cálido y dorado escondido en un distrito donde las luces de la calle habían sido destruidas hacía años y nunca fueron reemplazadas. En el interior, el jazz era suave, el pan estaba caliente y el mundo exterior, un mundo de hormigón gris y gente desesperada, parecía estar a millones de kilómetros de distancia. Pero esta noche, el aire se sentía diferente. No olía a seguridad. Olía a ozono, a un olor fuerte y metálico, como el que huele el cielo justo antes de que una tormenta rompa los diques. Alice Howard estaba detrás de la pulida barra de caoba, con los dedos blancos y agarrotados alrededor de un trapo húmedo. Era solo su quinto turno. Tenía 24 años, pero bajo la tenue luz ámbar, con su cabello oscuro recogido en un moño severo y sensato, y su modesta blusa blanca abrochada hasta el cuello, parecía más joven, parecía más joven. Parecía alguien que se esforzaba mucho por pasar desapercibida. Mantenía la mirada fija en las vetas de la madera que estaba puliendo, evitando la mirada de los pocos clientes habituales que había dispersos por la sala. Necesitaba este trabajo. Necesitaba las propinas en efectivo que no pasaban por el sistema de nóminas. El tipo de dinero que no podía ser rastreado por el hombre al que había dejado atrás en 3 ciudades. Cada vez que sonaba la pesada campana de latón, situada sobre la puerta, el corazón de Alice latía con frenesí contra sus costillas, un reflejo nacido de 3 años de andar con pies de plomo. Pero cuando la puerta se abrió a las 8:15 p.m., no fue su pasado el que entró, fue algo posiblemente más volátil. La puerta no solo se abrió, la empujaron con fuerza, haciendo que el cristal vibrara en el marco. El murmullo de las conversaciones en el restaurante se apagó al instante. La música jazz pareció desvanecerse en el fondo, ahogada por la repentina intrusión del ruido. Un grupo de 5 hombres irrumpió en la sala, trayendo consigo el aire frío y húmedo de la calle. Eran jóvenes, ruidosos y prácticamente vibraban con una sensación de propiedad inmerecida. No parecían clientes, parecían conquistadores inspeccionando un pueblo capturado. Al frente iba un hombre que parecía esculpido a base de esteroides y malas intenciones. Llevaba una camiseta blanca ajustada bajo un chaleco negro que se tensaba contra un pecho forjado en la sala de espera de una prisión. Tenía los brazos gruesos, el cuello inexistente y el rostro con una perpetua mueca de diversión agresiva. A su lado había otros 4, vestidos con chaquetas vaqueras y sudaderas con capucha. Sus ojos recorrían la sala, catalogando debilidades, buscando algo que romper. Alice sintió el viejo y familiar escalofrío recorriendo su espina dorsal. Conocía a esos hombres, no por su nombre, sino por su tipo. Eran los lobos que merodeaban por el distrito. Aquellos a los que la policía local ignoraba porque el papeleo era tedioso y era más fácil dejar pasar el miedo. Mesa para 5. El líder gritó, no preguntando, sino anunciando. No esperó al anfitrión, simplemente se dirigió con aire arrogante hacia el centro de la sala, con sus pesadas botas resonando en el suelo de madera. Los demás clientes, una pareja de ancianos cerca de la ventana, un hombre cansado bebiendo cerveza, bajaron la mirada hacia sus platos. El instinto de supervivencia en el rincón de Griffin era simple. No establecer contacto visual. Alice se quedó paralizada.
El camarero estaba en la parte de atrás. El gerente estaba en la oficina. Solo estaba ella. «Hola, cariño». La voz resonó como un latigazo. El líder la había visto. Alice respiró hondo, reteniendo el aire en sus pulmones como un escudo, y salió de detrás del mostrador. Cogió 5 menús y los apretó contra su pecho. «Por aquí», dijo, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. Los condujo a la mesa 12, una gran mesa redonda cerca del centro. Cuando se sentaron, no se acomodaron. Se tumbaron. Ocuparon el espacio de forma agresiva, con las piernas extendidas en el pasillo y los codos sobresaliendo. El líder, el que llevaba el chaleco, miró a Alice de arriba abajo con una sonrisa depredadora que le puso la piel de gallina. «Eres nueva», dijo, ignorando el menú que ella le había puesto delante. «No te he visto por aquí. Una chica guapa como tú. Este es un barrio peligroso para una chica guapa». «¿Les traigo algo de beber?», preguntó Alice, con la mirada fija en la libreta que tenía en la mano. «Quiero una cerveza», gritó uno de los lacayos vestidos de vaquero, riendo como si hubiera dicho algo gracioso. «Y quiero saber a qué hora sales». La mesa estalló en carcajadas. Era un sonido áspero y entrecortado. Alice sintió que le subía el calor a las mejillas, no por vergüenza, sino por puro y simple miedo. «Les traeré las bebidas», susurró, dándose la vuelta para marcharse. No dio ni 2 pasos. Una mano gruesa y callosa se extendió y le agarró la muñeca. Alice jadeó, tirando instintivamente hacia atrás, pero el agarre era de hierro. El líder la sujetó con fuerza, y su sonrisa se convirtió en algo cruel. «No había terminado de hablar contigo, cariño. Es de mala educación marcharse». «Por favor, suéltame», dijo Alice, con el pánico subiéndole por la garganta y ahogándola. «¿O qué?», el líder se burló. Se puso de pie, elevándose sobre ella. «¿Vas a llamar a la policía?». «No vienen aquí». «¿Vas a llamar a tu novio?». «Tampoco está aquí». El ambiente en el restaurante pasó de tenso a aterrador. El aire crepitaba con el sabor metálico de la violencia. «Te he dicho que me sueltes», gritó Alice con la voz quebrada. El líder no la soltó. En cambio, tiró de ella. Ocurrió tan rápido que los demás clientes apenas procesaron el movimiento. Con un violento tirón, el líder giró a Alice y la empujó hacia atrás sobre la mesa. La madera crujió bajo el impacto. El aire salió de sus pulmones con un silbido doloroso. Antes de que pudiera levantarse, él se inclinó sobre ella, inmovilizándole los hombros con su peso. Sus amigos rodearon la mesa, vitoreando y animando. Sus rostros se retorcían de alegría. Uno de ellos sacó un teléfono móvil. El flash de la cámara la cegó. «Mírala», rugió el líder, mirando a sus amigos, actuando para su público. «¡Qué luchadora!». Mírala temblar. Alice yacía allí inmovilizada contra la madera, con lágrimas calientes y punzantes en los ojos. La humillación era un peso físico más pesado que el hombre que la sujetaba. Estaba atrapada, rodeada. El olor de la colonia barata y el tabaco rancio del líder le llenaba la nariz, asfixiándola. «Por favor», pensó, apretando los ojos con fuerza. «Por favor, que alguien me ayude». Pero en este barrio nadie ayudaba. Esa era la norma, excepto que había una persona en la sala que no seguía las normas. En el rincón más alejado del restaurante, en una mesa bañada por la sombra, un hombre llevaba sentado solo desde las 7 de la tarde. Llevaba un traje gris oscuro que costaba más que el edificio en el que se encontraban. El cuello de su camisa estaba desabrochado, dejando al descubierto unos tatuajes que se extendían por su cuello como hiedra oscura y que hablaban de una historia escrita en violencia. Dennis Griffin había estado observando la escena con la quietud de una estatua. No se había movido cuando se cerró la puerta de golpe. No se había inmutado cuando comenzaron los gritos. Se sentó con una taza de espresso, con el rostro convertido en una máscara indescifrable de piedra fría y dura. Pero cuando el líder empujó a Alice contra la mesa, cuando el miedo en sus ojos se convirtió en desesperanza, algo detrás de los ojos de Dennis cambió. Algo cambió en lo más profundo de su moralidad. El restaurante se llenó de las ruidosas risas de los matones, el sonido de lobos desgarrando a un conejo. Estaban tan ebrios de su propio poder
que no oyeron el sonido de la silla raspando el suelo en la esquina. No vieron la sombra desprenderse de la pared. Dennis Griffin se levantó. No se apresuró. No gritó. Se ajustó los gemelos, se abrochó la chaqueta del traje y comenzó a caminar hacia la mesa 12. Sus pasos eran lentos, mesurados y silenciosos. Los matones estaban demasiado ocupados riendo como para darse cuenta de que la temperatura de la sala acababa de bajar 20 grados. Estaban demasiado ocupados inmovilizando a la nueva camarera en la mesa como para darse cuenta de que la muerte se acercaba por el suelo para encontrarse con ellos. Dennis Griffin no percibía el mundo como los demás hombres. Para el cliente medio acobardado en su reservado, la escena que se desarrollaba en la mesa 12 era un caos borroso de ruido y miedo. Era una aterradora alteración del orden. Pero para Dennis, que observaba desde las sombras del reservado de la esquina, el caos se descomponía en una serie de frías variables matemáticas. Miró fijamente la taza de café expreso que descansaba sobre la mesa frente a él. La cerámica era blanca, inmaculada, en contraste con el líquido oscuro que contenía. La giró 2 grados hacia la izquierda. Perfecto. Entonces levantó la vista. Sus ojos, del color del pavimento mojado, recorrieron el grupo de hombres que agredían a la camarera. No sentía ira. La ira era una emoción ardiente. Hacía temblar las manos y fallar el puntería. La ira era para aficionados. Lo que Dennis sentía era una profunda y gélida decepción. Analizó el nivel de amenaza. Objetivo 1, el líder. El pie izquierdo girado hacia adentro, desequilibrado, inclinado demasiado hacia adelante, apoyándose en la masa, no en el equilibrio. Objetivo 2, el que sujeta. El agarre de la muñeca de la chica es fuerte pero descuidado. Su centro de gravedad es alto. Objetivos 3, 4 y 5. Postura distraída. Sus manos están vacías. No hay ningún príncipe de las armas bajo el denim. No eran soldados. No eran profesionales. Eran carroñeros. Hienas rodeando a un ciervo herido. Convencidos de que eran leones porque nunca habían conocido a uno de verdad. Dennis odiaba a los carroñeros. En el mundo, Dennis controlaba el mundo de los muelles de embarque, los almacenes silenciosos y los apretones de manos en las trastiendas. La violencia era una moneda de cambio. Se gastaba con prudencia. Se utilizaba para imponer el orden, proteger los activos o enviar un mensaje. Nunca se utilizaba contra un civil. Y desde luego, no se utilizaba contra una mujer que intentaba ganarse la vida. Ese era el código. Era lo único que separaba a hombres como Dennis de animales como ellos. Observó el rostro de Alice presionado contra la madera barnizada de la mesa. Vio cómo cerraba los ojos con fuerza y las lágrimas se le escapaban. El terror absoluto de ser dominada por hombres que veían su miedo como entretenimiento. Eso le trajo un recuerdo nítido y doloroso de hacía 20 años. Un restaurante diferente. Una mujer diferente. La misma mirada de impotencia. Dennis reprimió el recuerdo, encerrándolo tras las puertas de acero de su mente. Ya no era ese niño asustado. Se levantó. El movimiento fue fluido, sin esfuerzo. Se abrochó la chaqueta del traje, un modelo italiano de color carbón que costaba más que el coche del matón principal. Se ajustó los puños, cubriendo la tinta que se enroscaba en sus muñecas, las marcas de los Vori, la antigua hermandad. El aire del restaurante pareció enrarecerse cuando salió de la mesa. Los demás comensales, los que habían quedado paralizados por el miedo, ahora miraban a Dennis. No sabían su nombre. No todos, pero sabían lo que representaba. Veían su porte. Veían la gracia depredadora de su andar. Un silencio se apoderó de la sala que no tenía nada que ver con los matones y todo que ver con el hombre que se acercaba a ellos. Dennis caminaba. Paso. El suelo no crujía bajo sus pies. Paso. Pasó junto a la pareja de ancianos que estaba junto a la ventana. El hombre instintivamente acercó a su esposa a él, sintiendo un cambio en la presión atmosférica. Estaban presenciando la entrada de un tiburón en una piscina. Paso. La mente de Dennis estaba en silencio. El ruido del restaurante, las burlas de los matones, los gemidos de la chica se filtraban a través de un amortiguador.
Todo lo que oía era su propio latido, lento y constante. Boom, 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 boom. Estaba a 3 metros de distancia. El líder de la pandilla seguía inclinado sobre Alice, de espaldas a la sala, ebrio de su propio ego. Pero el animador, el fornido con la sudadera con capucha demasiado grande, levantó la vista. Vio a Dennis. Por un segundo, el cerebro del matón intentó procesar lo que estaba viendo. Vio un traje. Vio canas en las sienes. Vio a un hombre de unos 40 años. Cometió un error de cálculo fatal. Vio a una víctima. Oye, ladró el matón fornido, interponiéndose en el camino de Dennis. Hinchó el pecho, tratando de ampliar su silueta. Piérdete, abuelo. Esto es una fiesta privada. Dennis no se detuvo, no redujo la velocidad, no parpadeó, simplemente siguió caminando, con la mirada fija en un punto justo detrás del hombro del matón. «¡He dicho que te largues!», gritó el matón esta vez más fuerte, esperando que el volumen hiciera su trabajo. Extendió una mano para empujar a Dennis hacia atrás. Fue un movimiento torpe y previsible. Dennis no cambió el paso. Desplazó su peso, bajó sutilmente el hombro y la mano del matón rozó inofensivamente la lana de su chaqueta. Dennis se acercó demasiado al espacio personal del hombre, incómodamente cerca, y siguió pasando a su lado como si estuviera caminando a través del humo. El matón tropezó, desorientado por la falta de resistencia, y se dio la vuelta para mirar boquiabierto al hombre que acababa de pasar a través de él como un fantasma. Dennis estaba ahora junto a la mesa. El aire olía a cerveza rancia y miedo barato. Miró la escena. El líder todavía tenía la mano aplastada entre los omóplatos de Alice. La chica temblaba. Su respiración era entrecortada y superficial. El líder finalmente sintió la presencia que se cernía sobre él. Se detuvo y giró lentamente la cabeza para mirar hacia arriba. Se encontró mirando a unos ojos desprovistos de humanidad. No había negociación en la mirada de Dennis Griffin. No había vacilación, solo había un abismo tranquilo y aterrador. El líder se burló, su arrogancia superando su instinto de supervivencia. Miró el traje de Dennis, luego volvió a mirar a Alice y soltó una risa húmeda y desagradable. «¿Qué quieres, trajeado?», escupió el líder, flexionando el brazo con el que sujetaba a Alice. «¿Quieres convertirte? Ponte a la cola». La mesa volvió a estallar en carcajadas, pero esta vez eran risas nerviosas. Los otros chicos miraban a Dennis y empezaban a fijarse en los detalles que el líder había pasado por alto. Las cicatrices en los nudillos, el grosor del cuello, la absoluta quietud. Dennis no dijo nada. Se quedó de pie con las manos relajadas a los lados. Estaba perfectamente equilibrado, con el peso distribuido uniformemente entre ambos pies. Estaba listo para moverse en cualquier dirección, a cualquier velocidad. Miró la mano del líder, la mano que inmovilizaba a Alice contra la mesa. Luego miró la cara del líder. El silencio se prolongó. Se volvió tenso y frágil, como un cable tensado hasta que vibra. La música jazz había dejado de sonar hacía mucho tiempo. El personal de cocina había salido a mirar, asomándose por las ventanas de las puertas batientes. Dennis dio un paso más, lo que lo colocó a una distancia de ataque. No levantó las manos, no apretó los puños. Simplemente dejó que su presencia se posara sobre la mesa como una manta de plomo. La sonrisa del líder se tambaleó. Por primera vez, una pizca de duda cruzó sus ojos. Miró a sus amigos en busca de apoyo, pero estaban paralizados. Sintiendo que el depredador de la sala había llegado por fin, Dennis inhaló lentamente por la nariz. Estaba tranquilo. Estaba decidido. El cálculo estaba completo. La variable de la misericordia había sido eliminada de la ecuación. El silencio que se cernía sobre la mesa 12 era tan denso que podía aplastar los pulmones de un hombre. El líder de la manada, el que tenía el cuello grueso por los esteroides y la arrogancia de un rey en un montón de estiércol, miró fijamente a Dennis. Esperaba que éste retrocediera. Esperaba el tartamudeo, la disculpa, la inevitable retirada que siempre se producía cuando los civiles se daban cuenta de que habían entrado en la jaula con un animal salvaje. Pero el hombre del traje gris oscuro no retrocedió, no parpadeó, simplemente se quedó allí, un monolito de calma,
en una habitación que vibraba de ansiedad. Alice, con la mejilla apoyada contra el barniz pegajoso de la mesa, miró de reojo a través de un velo de lágrimas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Vio los zapatos del desconocido, de cuero negro pulido, inmaculados, brillando bajo las tenues luces. Parecían fuera de lugar allí. Parecían pertenecer a una sala de juntas, no a una pelea. «Corre», le suplicó en silencio. «Solo corre. Te matarán». Intentó hacer un ruido para advertirle, pero la mano del líder seguía pesando entre sus omóplatos, impidiéndole respirar. «Te he hecho una pregunta, viejo». El líder se burló, alzando la voz para impresionar a sus amigos. «¿Estás sordo?», le dije. «Ponte en fila o lárgate». Los otros matones se rieron, pero el sonido era débil. Carecía de la confianza ruidosa de hacía un minuto. Se movían en sus asientos, con la mirada pasando rápidamente del líder al desconocido. Los animales tienen instintos, y el pelo de la nuca se les erizó. Percibían lo que el líder era demasiado estúpido para ver. El depredador había cambiado. Dennis no miró a la cara del líder, no miró la boca burlona ni los puños cerrados. Su mirada se fijó en un solo punto, la mano pesada y callosa que presionaba a Alice. Cuando Dennis finalmente habló, el sonido no se propagó por la habitación. No era necesario. Era una voz grave y resonante, suave como el terciopelo y fría como el nitrógeno líquido. «Quítale las manos de encima». No era una petición, no era un grito. Era una afirmación de un hecho pronunciada con la certeza absoluta de la gravedad. El líder parpadeó. La pura audacia de la orden pareció cortocircuitar su cerebro por un segundo. Miró a su equipo, con una sonrisa que se extendía por su rostro, una máscara para ocultar el repentino destello de incertidumbre en su interior. «Disculpa». El líder se rió y se levantó lentamente. Quitó la mano de Alice, pero solo para hinchar el pecho y maximizar su altura. Era grande, alto, ancho y musculoso. Sobresalía por encima de la mayoría de los hombres, pero no por encima de Dennis Griffin. Cuando el líder se enderezó hasta alcanzar su máxima altura, se encontró cara a cara con el hombre del traje. Alice, repentinamente libre del peso, se incorporó rápidamente y se sentó. Se llevó las rodillas al pecho, jadeando en busca de aire, con la blusa desarreglada. Miró a Dennis esperando ver miedo, esperando verlo retroceder ahora que el gigante estaba de pie. En cambio, vio una quietud que la aterrorizó más que la ira del matón. Dennis estaba de pie con las manos ligeramente entrelazadas delante de él, con una postura relajada y una respiración imperceptible. Parecía un hombre esperando el autobús, no una pelea. «¿Tienes ganas de morir, viejo?», gruñó el líder, entrando en el espacio personal de Dennis. Escupió, tratando de provocar una reacción. «¿Crees que por llevar un traje bonito estás a salvo? Esta es mi ciudad. Este es mi restaurante. Tienes 3 segundos», dijo Dennis. No había alzado la voz ni un decibelio para disculparse con la señora y marcharse. El rostro del líder se tiñó de un tono rojo intenso. La falta de respeto era demasiado. La humillación de que le hablaran con desprecio delante de su pandilla le estaba quemando vivo. «¿O qué?», rugió el líder. Empujó con fuerza a Dennis en el pecho. Era un empujón destinado a hacerle trastabillar hacia atrás, destinado a dejarlo sin aliento. Dennis no se movió, no trastabilló, no se balanceó hacia atrás sobre sus talones. Era como empujar una columna de soporte. Los brazos del líder se sacudieron con el impacto y la fuerza reverberó en sus propios hombros. La sala quedó en un silencio sepulcral. Alice se tapó la boca con la mano. Los otros matones se quedaron paralizados, medio levantados de sus asientos. El líder se miró las manos, luego a Dennis, con una mezcla de confusión y rabia. «¿Te crees muy duro?», gritó, desesperado por recuperar el control de la situación. Echó el puño hacia atrás, preparando un gancho que habría dejado sin cabeza a un hombre normal. «¡Te voy a romper!». Dennis se movió. No fue un movimiento borroso, no fue frenético, fue eficiente. Antes de que el líder pudiera lanzar el puñetazo, la mano izquierda de Dennis se disparó. No bloqueó el golpe. Interceptó la amenaza.
Sus dedos, largos y engañosamente elegantes, se cerraron alrededor de la muñeca derecha del líder. El sonido del agarre fue audible, un golpe de piel contra piel, seguido instantáneamente por el crujido de la compresión. Los ojos del líder se hincharon. Intentó retirar la mano, pero no pudo. Estaba atado. Dennis lo sujetaba con un agarre que parecía una prensa hidráulica. «Uno», susurró Dennis. «Suéltame». El líder chilló y su bravuconería se evaporó al instante, sustituida por una descarga eléctrica de dolor. Lanzó su otro puño con furia. Dennis también lo atrapó. Ahora sujetaba al matón por ambas muñecas, con los brazos cruzados torpemente delante de él. Dennis se acercó más, tan cerca que el líder podía ver los reflejos grises de sus ojos de acero. «Has cometido un error», dijo Dennis en voz baja. El tono no era de enfado, era casi didáctico. Pensabas que el miedo era poder. Pensabas que, como ella era más pequeña que tú, era débil. «Suéltalo», gritó uno de los otros matones, recuperando por fin la voz y dando una patada a su silla. Dennis no apartó la mirada del líder, apretó más fuerte. Las rodillas del líder se doblaron cuando la presión sobre sus muñecas se acercó al punto de ruptura. Un agudo y penetrante gemido de dolor escapó de la garganta del matón, un sonido que lo avergonzó. Alice observaba, hipnotizada y horrorizada. Nunca había visto una violencia como esta. No era la violencia desordenada y descontrolada de la calle. Esto era control. Esto era dominio. «Por favor», susurró Alice con la voz temblorosa. «Señor, no lo haga». Los ojos de Dennis se posaron en ella durante una fracción de segundo. La frialdad se derritió solo por un instante. Vio el terror en sus ojos, ya no por ella misma, sino por lo que estaba a punto de suceder. Volvió a mirar al líder, que ahora sudaba profusamente y tenía el rostro pálido. «Te di la oportunidad de marcharte», dijo Dennis, bajando la voz hasta un tono que vibraba en el suelo. «Tú elegiste quedarte». Los ojos del líder estaban muy abiertos, suplicantes. La arrogancia se había extinguido como una vela en un huracán. Se dio cuenta demasiado tarde de que él no era el cazador, era la presa. Dennis le retorció las muñecas. El sonido fue espantoso. No era el sordo golpe de un puño contra la carne, un sonido familiar para cualquiera que hubiera crecido en ese barrio. Era el crujido seco y agudo de una estructura que se rompe, como una rama seca que se parte en una tormenta invernal. Dennis le retorció las muñecas. El brazo derecho del líder giró más allá del punto al que están diseñadas para llegar las articulaciones. El radio se dio con un repugnante chasquido que resonó en el alto techo de hojalata. El grito que siguió atravesó el restaurante, crudo y agudo, despojando al líder de toda su masculinidad. Cayó de rodillas no por sumisión, sino porque su cuerpo simplemente se derrumbó bajo el impacto del dolor. Dennis lo soltó y el hombre se acurrucó en el suelo, agarrándose el brazo destrozado y sollozando entre el polvo. Durante un instante, la sala quedó congelada en un cuadro de horror. Los 4 matones restantes miraron a su rey caído, incapaces de comprender cómo la jerarquía se había invertido de forma tan violenta y rápida. Entonces, el instinto tomó el control. «¡Cogedlo!», rugió el fornido animador. Con el rostro deformado por la rabia, se abalanzó sobre él. Fue un golpe salvaje. Impulsado por la adrenalina y la estupidez, Dennis ni siquiera soltó sus manos. Simplemente se colocó dentro del arco del puñetazo. Con un movimiento casi imposible de seguir, clavó el codo en el plexo solar del hombre. El aire salió de los pulmones del matón en un silbido explosivo. Mientras el hombre se doblaba, jadeando en busca de oxígeno que no llegaba, Dennis le puso una mano en la nuca y le inclinó la cara hacia abajo. ¡Crack! Dennis le estrelló la cara contra el borde de la mesa 12. El matón rebotó contra la madera y se desplomó en el suelo. La sangre le brotaba de la nariz rota. Quedó inconsciente al instante. 2 menos. Habían pasado 3 segundos. Alice se apretó contra el respaldo de la cabina y se tapó la boca con ambas manos para ahogar un grito. Observaba con los ojos muy abiertos y temblorosos. Esto no era una pelea. Una pelea implicaba 2 bandos luchando por el dominio. Esto era una ejecución. Era una demolición. Los 2 lacayos vestidos de vaqueros dudaron.
Miraron la carnicería en el suelo, al líder sollozando, al animador inconsciente y luego al hombre del traje que ni siquiera había sudado. Pero el miedo hace que los hombres hagan tonterías. «¡Estás muerto!», gritó uno de ellos, sacando una navaja de su bolsillo. El clic de la hoja al encajar en su sitio resonó en el silencio. Los clientes se quedaron sin aliento. Un cuchillo cambió la geometría de todo. Dennis miró la hoja. Su expresión no cambió. En todo caso, parecía aburrido. «Mala elección», murmuró Dennis. El hombre del cuchillo lanzó un tajo hacia afuera. Dennis giró sobre sus talones y la hoja cortó inofensivamente el aire a pocos centímetros de su pecho. Como el atacante se había comprometido en exceso, Dennis le agarró la muñeca que sostenía el cuchillo. Esta vez no se la retorció. Simplemente apretó con fuerza, golpeando un grupo de nervios. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. Con un movimiento fluido, Dennis le hizo una zancadilla al hombre. El matón cayó con fuerza sobre el suelo. Se quedó sin aliento. Antes de que pudiera levantarse, Dennis le clavó el tacón de su zapato lustrado en el muslo, justo por encima de la rodilla. El músculo se contrajo hasta quedar inutilizado. El hombre permaneció en el suelo, gimiendo. El último matón, el más joven del grupo, se quedó solo. Miró a sus amigos caídos. Miró el cuchillo en el suelo. Miró a Dennis. Dennis se enderezó la chaqueta. Alisó una arruga en la solapa. Luego miró al último chico. «¿Quieres unirte a ellos?», preguntó Dennis. Su voz era tranquila, conversacional, como si le estuviera preguntando al chico si quería azúcar en su café. El chico negó con la cabeza frenéticamente, aterrorizado, retrocediendo hasta que chocó con una silla y casi se cae. «Entonces siéntate», ordenó Dennis, «y quédate quieto». El chico se dejó caer en la silla más cercana, temblando incontrolablemente, poniéndose las manos en la cabeza y rindiéndose. Se había acabado. Habían pasado menos de 30 segundos desde que se rompió el primer hueso. El silencio que volvió a la esquina de Griffin era profundo. Era el silencio de un vacío. El personal de cocina se asomó, con la boca abierta. La pareja de ancianos junto a la ventana miraba a Dennis como si fuera una criatura mitológica que acababa de materializarse en medio de ellos. Dennis no los miró. Se volvió lentamente hacia la cabina. Alice seguía acurrucada en la esquina, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos fijos en él. Temblaba violentamente. La descarga de adrenalina la hacía temblar. Miró a Dennis con una mezcla de asombro y terror absoluto. Acababa de verlo desmantelar a 4 hombres con la eficiencia de una máquina. Se preguntaba si ella sería la siguiente. La actitud de Dennis cambió al instante. La fría máscara de acero se disolvió. Los hombros se suavizaron. Se acercó a ella, pero se detuvo a una distancia respetuosa, dándole espacio. «¿Estás herida?», le preguntó. Su voz era suave. Era la voz de un padre que comprueba si hay monstruos debajo de la cama. El contraste entre la violencia que acababa de infligir y la ternura de su tono era asombroso. Alice no podía encontrar su voz. Sacudió la cabeza en silencio, con lágrimas derramándose por sus pestañas. Dennis metió la mano en el bolsillo. Alice se estremeció, pero él no sacó un arma. Sacó un pañuelo blanco inmaculado. Se lo ofreció. «Respira hondo», le dijo en voz baja. «Ya ha pasado. Ahora estás a salvo». Alice extendió la mano temblorosa y tomó el pañuelo. Olía a colonia cara y almidón. Se lo llevó a la cara inhalando el aroma, tratando de recuperarse. «¿Quién?», preguntó con voz entrecortada, bajando el pañuelo. «¿Quién eres?». Dennis no respondió de inmediato. Miró al líder de los matones que seguía gimiendo en el suelo, agarrándose el brazo roto. Luego volvió a mirar a Alice. «Solo un cliente», dijo. Pero antes de que Alice pudiera preguntar nada más, el sonido de las sirenas atravesó el aire nocturno. Las luces azules y rojas parpadeaban contra las ventanas salpicadas por la lluvia, pintando la habitación con caóticos destellos de color. El matón más joven, el que estaba sentado en la silla, levantó la vista con un destello de esperanza. Había enviado un mensaje de texto al 911 en el momento en que el líder cayó. Pensó que la caballería estaba llegando. No se dio cuenta de que, para hombres como Dennis Griffin,
La policía no era una amenaza, era un inconveniente. Dennis oyó las sirenas y ni siquiera miró hacia la puerta. Mantuvo la mirada fija en Alice. ¿Puedes levantarte?, le preguntó, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. Alice miró su mano, la mano que acababa de romper el brazo de un hombre como si fuera una ramita. Luego miró su rostro. No vio malicia en él, solo una extraña y triste actitud protectora. Lentamente, extendió la mano y tomó la de él. Su agarre era cálido, firme e increíblemente suave. Mientras la levantaba de la mesa donde había quedado atrapada, Alice se dio cuenta de que la pesadilla había terminado. Pero una nueva historia, mucho más peligrosa y complicada, acababa de comenzar. La llegada de la policía no trajo orden. Trajo un extraño teatro burocrático que Alice no entendía. Dos agentes uniformados irrumpieron en la habitación, con las manos cerca de sus fundas, escaneando la habitación en busca de amenazas. El matón más joven, el que temblaba en la silla, se levantó de un salto y señaló con un dedo tembloroso a Dennis. «Él está loco», le rompió el brazo a Jake. «Es un psicópata». Los agentes siguieron el dedo. Miraron la carnicería en el suelo. Jake gemía sobre su radio destrozado. El animador sangraba sobre el parqué. Entonces levantaron la mirada hacia el hombre que estaba de pie tranquilamente con su traje gris oscuro. Alice esperaba esposas, esperaba gritos, esperaba que Dennis fuera empujado contra la pared como lo habían hecho con ella. En cambio, el oficial al mando bajó la mano de su arma. Su postura pasó de ser agresiva a una rígida y nerviosa. «Señor Griffin», dijo el oficial, asintiendo una vez. No era un saludo, era un reconocimiento de jerarquía. «Recibimos una llamada por un altercado». Dennis no miró al oficial. Estaba ocupado revisando su gemelo. No hubo ningún altercado oficial, solo unos chicos que bebieron demasiado y se cayeron. «¡Torpe!», balbuceó el matón. «¿Se cayeron?». «Me rompió el brazo. Míralo». El agente miró al chico y su expresión se endureció. «Si el señor Griffin dice que te caíste, hijo, probablemente tropezaste. Ahora, ¿quieres una ambulancia o quieres que compruebe tus identificaciones y vea cuántas órdenes de arresto pendientes encuentro?» El silencio que siguió fue sofocante. Alice observaba con los ojos muy abiertos. En ese momento, se dio cuenta de que el hombre que la había salvado no era solo un desconocido fuerte, era algo mucho más importante. Era la gravedad de la sala. Los matones fueron sacados a rastras, destrozados y maldiciendo, y subidos a una ambulancia que llegó sin sirenas. Dennis se quedó. Se marchó 10 minutos más tarde, dejando un montón de billetes nuevos en el mostrador para cubrir los daños y una generosa propina para el personal con el que no había hablado. No se despidió de Alice, solo le hizo un breve gesto con la cabeza y salió a la lluvia. A la mañana siguiente, la historia se había extendido más rápido que el amanecer. En el distrito, las noticias no se transmitían por los medios de comunicación. Se transmitían por susurros. Se difundían por las lavanderías, las tiendas de barrio y las peluquerías. Cuando Alice fue al trabajo al día siguiente, el ambiente a su alrededor era diferente. Mantuvo la cabeza gacha, agarrándose el bolso, anticipando los habituales piropos o comentarios, pero no llegaron. Un grupo de adolescentes que estaban junto a la entrada del metro dejaron de hablar cuando ella pasó. La miraron, no con deseo, sino con curiosidad y los ojos muy abiertos. «Es ella», oyó un susurro. «La camarera». Sí, la que Griffin reclamó. Reclamó. La palabra hizo que Alice se estremeciera. Sonaba posesiva. Sonaba permanente. Cuando llegó al restaurante, el ambiente era aún más extraño. El gerente, un hombre sudoroso y ansioso llamado Miller, que solía gritarle por moverse demasiado lento, la recibió en la puerta con una taza de té recién hecho. «Tómate tu tiempo para prepararte, Alice», dijo Miller, frotándose las manos. «No hay prisa. ¿Cómo te encuentras? ¿Has dormido bien?» Alice parpadeó, confundida. «Estoy bien, señor Miller. Puedo trabajar». Por supuesto, tómatelo con calma». Las otras camareras, dos chicas que habían visto cómo Alice era inmovilizada en la mesa sin mover un dedo, evitaron su mirada.
Limpiaban a su alrededor con energía frenética, irradiando culpa como olas de calor. La trataban como si fuera de cristal, o tal vez como si fuera una bomba que pudiera estallar si la empujaban. Alice lo odiaba. No quería ser especial, quería ser invisible. La invisibilidad era seguridad. La atención era peligroso. Esa noche, el restaurante le estaba más concurrido de lo habitual. La gente entraba solo para mirar. Echaban un vistazo a la mesa 12, que permanecía vacía, como si fuera un santuario, y luego miraban a Alice. A las 7:00 p.m. se abrió la puerta. Esta vez, las conversaciones no cesaron, pero bajaron de volumen. Dennis Griffin entró. Tenía exactamente el mismo aspecto que la noche anterior. Traje impecable, expresión indescifrable, gracia peligrosa. No miró a su alrededor. Se dirigió directamente a su mesa en la esquina, se sentó y abrió un periódico. A Alice se le aceleró el corazón. Le temblaban las manos mientras cogía la cafetera. Sabía que no debía acercarse. Sabía que probablemente él quería que lo dejaran solo. Pero la deuda que tenía con él era como una piedra en su pecho. Se dirigió a su mesa. Señor Griffin. Dennis bajó el periódico. Sus ojos seguían siendo grises, desprovistos de calidez, pero no desagradables. Café. Solo, por favor. Alice sirvió el café. Le temblaba la mano y la boquilla golpeaba la taza de cerámica. Dennis observó el temblor sin decir nada. Quería darle las gracias, susurró Alice, apretando la cafetera contra el pecho. Por lo de anoche, señor. Nadie había hecho nunca algo así por mí. Dennis tomó un sorbo de café. No sonrió. No te merecías lo que te estaba pasando, pero no tenías por qué ayudar. Alice insistió. Podrías haber resultado herido. Tenían un cuchillo. Dennis casi se rió, un sonido seco y sin humor. Eran niños jugando con juguetes. No tienes que darme las gracias por sacar la basura, Alice. Utilizó su nombre. Sabía su nombre. Todo el mundo me mira. Admitió con voz apenas audible. Están diciendo cosas. Dicen que soy tuya. Dennis dejó la taza sobre la mesa por primera vez. La miró fijamente, con una mirada que atravesó sus defensas. En esta ciudad, dijo Dennis en voz baja, la reputación es el único escudo que funciona. Deja que hablen. Mientras piensen que me perteneces, no te tocarán. Pero yo no te pertenezco, dijo Alice, con una chispa de su antigua rebeldía encendiéndose en sus ojos. Dennis la miró y por un segundo la máscara se le cayó. Parecía cansado. Parecía un hombre que cargaba con el peso de 1000 pecados. Tienes razón, dijo en voz baja. No me perteneces, pero ellos no lo saben. Y por tu bien, dejemos que siga siendo así. Volvió a levantar el periódico, dando por terminada la conversación. Alice regresó al mostrador, con la mente a 1000 por hora. Se sentía más segura. Sí, pero también se sentía atrapada de una nueva forma. Había cambiado el caos de los matones por la sombra de un monstruo. Un monstruo que la protegía, pero un monstruo al fin y al cabo. Al otro lado de la ciudad, bajo la luz blanca y estéril de una sala de urgencias, Jake Larson estaba sentado en una camilla. Tenía el brazo inmovilizado con una pesada escayola y elevado con un cabestrillo. Tenía la cara hinchada y el ego magullado sin remedio. La policía lo había dejado en libertad con una advertencia porque incluso los agentes sabían que no era buena idea presentar cargos contra alguien a quien Dennis Griffin había castigado. Jake miraba fijamente hacia la pared con los ojos ardientes de un odio febril. No pensaba en el dolor, pensaba en la humillación, pensaba en cómo la camarera lo había mirado con lástima cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su primo, un matón de bajo nivel de una banda rival. He oído que Griffin te ha dejado fuera de combate. ¿Vas a dejarlo pasar? Jake respondió con su mano buena, golpeando la pantalla con los dedos. Ni en esta vida. Miró su escayola. Dennis Griffin pensaba que había acabado con él. Creía haberles dado una lección. Pero lo único que había conseguido era iniciar una guerra, y Alice Howard iba a ser el campo de batalla. La lluvia se había convertido en un ritmo implacable que golpeaba contra los ventanales de Griffin's Corner. Eran las 10:30 y Cheyenne Parlement. El cartel de cerrado llevaba una hora colgado.
La música jazz había callado, dejando solo el zumbido de los compresores de los frigoríficos y el sonido de la tormenta fuera. El señor Miller se había retirado a la trastienda para contar la caja, dejando a Alice limpiando las mesas bajo la tenue luz ámbar. Se movía mecánicamente. Rociar, limpiar, rociar, limpiar. Intentaba borrar el recuerdo de la noche anterior. Intentaba borrar el fantasma de su propio reflejo clavado en la madera. Pero cuanto más frotaba, más clara se hacía la imagen. No estaba sola. Dennis Griffin seguía sentado en la mesa de la esquina. No se había movido en 2 horas. Había estado bebiendo un solo vaso de bourbon, mirando la calle empapada por la lluvia como un centinela de guardia. No había hablado, pero su presencia llenaba la sala, un pesado lastre que impedía que el mundo se saliera de su eje. Alice terminó la mesa de al lado. Dudó. El trapo se le arrugó en la mano. La pregunta le había estado quemando la garganta todo el día. Una píldora amarga que no podía tragar. ¿Por qué te quedas?, preguntó. Su voz sonó débil en la sala vacía. Dennis no apartó la mirada de la ventana. La lluvia me ayuda a pensar. No, dijo Alice, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Quiero decir, ¿por qué sigues aquí? Me protegiste. Dejaste claro tu punto de vista. ¿Por qué estás sentado en la oscuridad con una camarera a la que nadie le importa? Dennis giró la cabeza lentamente. Las sombras se proyectaban sobre su rostro, resaltando el ángulo marcado de su mandíbula y el cansancio de sus ojos. Me importa el orden, Alice. Y ahora mismo el orden en este barrio es frágil. Alice agarró el respaldo de una silla. Sus nudillos se pusieron blancos. Me quedé paralizada. Soltó de golpe. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Dennis levantó una ceja, esperando. Anoche, Alice continuó, las palabras salían a borbotones ahora que se había roto el dique. Cuando me agarraron, cuando me inmovilizaron, no me resistí, no grité, simplemente me apagué. Les dejé hacerlo. Bajó la mirada hacia sus manos, que estaban rojas por el producto de limpieza. Debes pensar que soy patética. Dennis dio un sorbo lento a su bourbon. Dejó el vaso con un suave tintineo. Creo que estás viva, dijo con calma. Hay 3 reacciones ante el peligro, Alice. Luchar, huir y paralizarse. La tercera no es cobardía, es camuflaje. Es el cuerpo haciéndose el muerto para que el depredador pierda el interés. No era camuflaje, susurró Alice con voz quebrada. Era un hábito. Lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. El silencio de la habitación parecía invitar a la verdad a sacar los secretos que ella había llevado consigo a través de las fronteras estatales. Mi padre, dijo, con un sabor a ceniza en la boca, no le gustaba el ruido, no le gustaban las respuestas insolentes. Si se me caía un plato, si me reía demasiado fuerte, me sacaba el cinturón. Dennis no se movió, no dijo ninguna frase hecha, solo escuchó con esa aterradora concentración absoluta. Aprendí pronto que si me quedaba rígida, si no hacía ruido, todo acabaría más rápido, dijo Alice mirando más allá de Dennis hacia la oscuridad. Si lloraba, me pegaba más fuerte. Si me resistía, rompía cosas. Así que aprendí a desaparecer. Aprendí a ser un fantasma en mi propia casa. Respiró temblorosamente. Entonces conocí a mi ex. Pensé que era diferente. No lo era. Solo tenía una forma diferente de exigir silencio. Le gustaba acorralarme. Le gustaba sujetarme solo para ver el miedo en mis ojos. Me decía que mi voz era molesta, que mis opiniones eran erróneas, que tenía suerte de que me aguantara. Miró a Dennis, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Así que cuando esos chicos me agarraron, mi cerebro no vio a unos desconocidos. Los vio a ellos. Vio a los hombres que me enseñaron que resistirse solo hace que duela más. Por eso me quedé paralizada. No esperaba que tú me salvaras. Esperaba a que terminaran. El silencio se prolongó, pesado y doloroso. Alice esperó el veredicto. Esperó a que él le dijera que estaba rota, que era mercancía dañada. Dennis se movió en el asiento, se inclinó hacia adelante, haciendo crujir suavemente el cuero.
Apoyó las manos sobre la mesa, juntándolas. Los tatuajes de sus muñecas, símbolos de una vida violenta, contrastaban con sus puños blancos. «Mírame», dijo. Alice levantó la vista. «Has sobrevivido», dijo Dennis. Su voz carecía de compasión, despojada de cualquier consuelo condescendiente. Era dura y verdadera como el granito. «Has sobrevivido a un padre que quería destrozarte. Has sobrevivido a un hombre que quería poseerte. Y has sobrevivido a 5 lobos que querían humillarte». Señaló el restaurante vacío. «Estás aquí, estás trabajando, estás respirando. Eso no es debilidad, Alice, eso es resistencia. Y la resistencia es lo más difícil del mundo». Alice sintió un nudo en la garganta, caliente y doloroso. Por primera vez en años, no se sentía como una víctima, se sentía vista. «No sé cómo ser otra cosa», susurró. «Tú no luchas con los puños». Dennis dijo, «Luchaste marchándote, luchaste al venir a esta ciudad, al conseguir este trabajo, al levantarte cada mañana cuando la gravedad quería arrastrarte hacia abajo. Eso requiere más valor que romperle el brazo a un hombre». Terminó su bebida y se levantó. Se abrochó la chaqueta, la máscara del jefe de la mafia, volvió a su lugar, pero los ojos seguían siendo humanos. «El trauma deja cicatrices», dijo Dennis en voz baja, casi para sí mismo. «Reconfigura la máquina. Te dice que la seguridad es una mentira, pero ya no eres esa niña pequeña, y ya no eres esa novia». Pasó junto a ella hacia la puerta. Al pasar, se detuvo, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler la lluvia y el tabaco caro de su abrigo. «Ya no tienes que pasar frío, Alice», dijo en voz baja, «porque ahora no eres la única que está en la habitación». Empujó la puerta y salió a la tormenta. Alice se quedó sola en el centro del restaurante. Se miró las manos. Todavía temblaban. Pero por primera vez no era por miedo, era por la adrenalina de sentirse comprendida. No era solo la camarera a la que habían inmovilizado en la mesa. Era la mujer que había sobrevivido. Y mientras cerraba la puerta con llave esa noche, girando el cerrojo con un golpe seco, se dio cuenta de que el sabor metálico del peligro en el aire había cambiado. Ya no olía a amenaza. Olía a protección, pero ninguno de los dos lo sabía. Al otro lado de la ciudad, en un sótano lleno de humo y de hombres que se ganaban la vida con la violencia, el primo de Jake estaba cargando un cargador en una pistola, preparándose para poner a prueba lo fuerte que era realmente esa protección. La paz en el distrito era algo frágil, que normalmente duraba solo lo que tardaba en curarse un ego herido o en recargarse un arma. Habían pasado 3 noches desde el incidente. Para el observador casual, la esquina de Griffin había vuelto a la normalidad. Sonaba el jazz, se preparaba el café y la lluvia seguía limpiando la suciedad de las calles. Pero Alice sentía la tensión vibrando en el suelo. La sentía en la forma en que el señor Miller cerraba 2 veces la puerta trasera. La sentía en la forma en que los clientes habituales se marchaban 10 minutos antes de lo habitual. Sintiendo un cambio en la presión barométrica del barrio, Dennis Griffin no había venido esa noche. Su ausencia se sentía más fuerte que su presencia. Alice trató de convencerse a sí misma de que no necesitaba que él estuviera sentado en la esquina para sentirse segura, que la conversación que habían tenido sobre la supervivencia era suficiente, pero mientras limpiaba la última mesa a las 11 de la noche, el silencio del restaurante vacío presionaba contra sus tímpanos como aguas profundas. Fichó la salida, cogió su abrigo y se dirigió a la salida trasera. El callejón era un atajo para llegar al metro, un estrecho pasillo de ladrillos y sombras por el que solía pasar rápidamente. Sin embargo, esa noche las sombras la esperaban. Alice empujó la pesada puerta metálica y salió al aire fresco y húmedo. Dio 2 pasos antes de que el sonido de un motor de coche encendiéndose la paralizara. Los faros se encendieron al final del callejón. Unos cegadores rayos blancos atravesaban la oscuridad. El coche, un sedán negro abollado, no se movió. Solo estaba en marcha. Un rugido mecánico que resonaba en las paredes de ladrillo húmedas. Alice contuvo la respiración. Dio un paso atrás hacia la puerta del restaurante, pero ya se había cerrado. Las puertas del coche, cerradas por dentro, se abrieron.
4 hombres salieron. Alice reconoció la silueta del que iba en el asiento del copiloto. Inmediatamente, la forma voluminosa y torpe de un brazo en cabestrillo. Era Jake, el líder al que Dennis había derrotado. Pero esa noche no estaba al mando. Se mantenía al margen, pálido y vengativo. El hombre que los lideraba era mayor, más duro. Llevaba una chaqueta de cuero y sostenía una pesada llave de cruz en la mano derecha. Era el primo. La escalada. «¿Te crees especial, verdad?», gritó el primo. Su voz era grave y ronca. Caminó lentamente por el callejón, el metal de la llave de cruz raspando contra la pared de ladrillo, haciendo que las chispas salpicaran el pavimento mojado. Alice se pegó contra la puerta de acero. Su corazón latía a un ritmo frenético. Luchar, huir, quedarse paralizada. No podía huir, no podía luchar. «Jake me dice que tienes amigos». El primo se burló, deteniéndose a 3 metros de distancia. Los otros 2 hombres se desplegaron, bloqueando la vía de escape. «Me dice que un trajeado cree que él dirige este barrio». «Bueno, el trajeado no está aquí, cariño. Solo estamos nosotros». Jake salió a la luz, con los ojos ardiendo con una mezcla febril de dolor y odio. «Me rompiste el brazo», escupió. «Vamos a romper todo lo que hay en ese restaurante y luego te vamos a romper a ti». Alice temblaba, pero recordó la voz de Dennis. «Ya no eres esa niña pequeña». Levantó la barbilla, aterrorizada pero desafiante. «Él lo sabrá», dijo. «Si me tocas, él lo sabrá». El primo se rió. «Que lo sepa. Queremos que lo sepa». Levantó la llave inglesa. «Agárrala». Los 2 hombres se abalanzaron sobre ella. Alice apretó los ojos con fuerza, preparándose para el impacto. Pero el impacto nunca llegó. En cambio, el callejón se inundó de repente de luz, no procedente del coche, sino de los tejados. Se encendieron potentes focos que bañaron el callejón con un resplandor cegador y quirúrgico. El primo se estremeció y se protegió los ojos. «¿Qué demonios? Suéltala». La voz provenía de todas partes y de ninguna parte. De las sombras detrás del contenedor de basura, de la escalera de incendios de arriba y de la boca del callejón detrás del sedán, surgieron unas figuras. No se movían como unos matones callejeros. Se movían como espectros. 6 hombres, todos vestidos con trajes oscuros, todos en silencio, todos con tatuajes. No llevaban armas que Alice pudiera ver, pero su postura sugería que no las necesitaban. No era una banda, era un ejército permanente. El primo se quedó paralizado, con la llave de cruz vacilando en su mano. Miró a su alrededor y se dio cuenta demasiado tarde de que el callejón no era una trampa para la chica. Era una trampa mortal para él. Desde la oscuridad, cerca de la puerta del restaurante, justo al lado de donde estaba Alice, una figura salió a la luz. Dennis Griffin no había estado ausente. Había estado esperando. Llevaba un largo abrigo de lana sobre el traje, con las manos metidas en los bolsillos. Miró al primo con una expresión de profundo aburrimiento. «Te esperaba ayer», dijo Dennis con calma. El primo tragó saliva, y su bravuconería se evaporó al darse cuenta de que el juego de números había cambiado desastrosamente. «Esto no es asunto tuyo, Griffin. Es un asunto familiar. Lo convertiste en asunto mío cuando amenazaste a mi personal», dijo Dennis. «Y lo convertiste en algo personal cuando viniste a por ella en la oscuridad». «Nos vamos», tartamudeó el primo, retrocediendo. «Jake, sube al coche». «No», dijo Dennis. «No lo harás». Asintió una vez a sus hombres. La violencia que siguió fue silenciosa y terriblemente eficaz. Los hombres de Griffin se movieron en una oleada sincronizada. No hubo gritos, ni golpes caóticos. Los 2 hombres que habían intentado agarrar a Alice estaban en el suelo en cuestión de segundos, atados con bridas y amordazados antes de caer sobre el asfalto mojado. El primo intentó golpear con la llave de cruz. Uno de los matones de Griffin la atrapó en el aire, se la arrebató y le hizo una zancadilla. Jake, el chico con el brazo roto, gritó cuando lo sacaron a rastras de la protección del coche. En menos de 1 minuto, el callejón estaba asegurado. Los atacantes estaban de rodillas en fila, mirando a Dennis.
Dennis caminó a lo largo de la fila. Se detuvo frente al primo. No gritó. Se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la frente sudorosa del hombre. Le rompí el brazo a tu primo porque no me hizo caso, susurró Dennis. ¿Sabes lo que les hago a los hombres que vuelven a intentarlo? El primo negó con la cabeza, incapaz de hablar. Acabo con ellos, dijo Dennis. Legalmente, económicamente, físicamente. Destruiré tu mundo hasta que me supliques una celda en la cárcel solo para alejarte de mí. Agarró al primo por las solapas de su chaqueta de cuero y lo acercó a él. Si vuelves a acercarte a ella, si tan siquiera miras a una mujer de este distrito con algo que no sea respeto, no solo te romperé los huesos, te haré desaparecer. Empujó al hombre hacia atrás. Sal de mi ciudad. Los matones cortaron las bridas. Los matones no corrieron. Se apresuraron. Se tropezaron entre ellos para volver al sedán. Los neumáticos chirriaron al salir marcha atrás del callejón, conduciendo como si el mismo diablo les pisara los talones. El silencio volvió al callejón. Las luces se apagaron, dejando solo el suave resplandor de las farolas. Dennis se volvió hacia Alice. Ella estaba pegada a la puerta, con los ojos muy abiertos. Ella lo había visto pelear antes, pero esto era diferente. Esto era poder. Esto era un imperio. Dennis se acercó a ella. Le echó un vistazo rápido y clínico para ver si tenía alguna herida. Te lo dije, dijo en voz baja. Siempre voy 3 pasos por delante. Alice soltó un suspiro que le pareció haber estado conteniendo durante una hora. Sabías que iban a venir. Los hombres así son predecibles, dijo Dennis. El orgullo los vuelve estúpidos, le ofreció su brazo. Fue un gesto caballeroso que contrastaba fuertemente con la táctica de derribo que acababa de ocurrir. Vamos, dijo, te llevaré a casa. Parece que el metro no es seguro esta noche. Cuando Alice tomó su brazo, sintiendo los músculos sólidos bajo el abrigo de lana, se dio cuenta de algo que la aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. No solo estaba bajo su protección, ahora formaba parte de su mundo y no había vuelta atrás. El interior del coche de Dennis Griffin era una cápsula de silencio, aislada de la ciudad por cristales gruesos y ingeniería alemana. La lluvia difuminaba las luces de neón de las calles que pasaban en largas rayas brillantes, pero dentro, el aire estaba en calma. Alice se sentó en el asiento del copiloto y se miró las manos. No temblaban. Por primera vez en años, los temblores habían cesado. No tenías por qué hacerlo, dijo en voz baja, rompiendo el silencio cuando se detuvieron frente a su edificio de apartamentos, una estructura de ladrillo desmoronada que parecía frágil contra el cielo tormentoso. Lo sé, respondió Dennis, sin apartar la vista de la carretera. Pero las plagas no se van solas. Hay que eliminarlas. No estoy acostumbrada a ello, admitió ella, mirándolo y sintiéndose protegida. Se siente peligroso de otra manera. Dennis se volvió hacia ella con las luces del salpicadero proyectando sombras sobre sus rasgos afilados. La seguridad es un lujo, Alice. No te disculpes por tenerla. Esperó hasta que ella estuvo a salvo dentro del vestíbulo antes de marcharse. Esa noche, Alice durmió sin cerrar con llave la puerta de su dormitorio 3 veces. El cambio no se produjo de la noche a la mañana, pero se produjo. En la semana que siguió a la emboscada en el callejón, el ambiente en Griffin's Corner cambió. La historia de los focos y el ejército había circulado, consolidando el estatus del restaurante como terreno neutral. Los lobos se mantuvieron alejados. Los clientes eran educados, pero el mayor cambio no se produjo en el barrio. Se produjo en Alice. Antes se movía por el restaurante como una sombra, disculpándose por ocupar espacio. Caminaba con los hombros encorvados, la mirada baja, rehuyendo el conflicto. Pero saber que un hombre capaz de desmantelar una banda con un susurro la protegía tuvo un profundo efecto en ella. Era como si le hubieran insertado una columna vertebral de acero en la postura. Empezó poco a poco. Dejó de sobresaltarse cuando los platos hacían ruido. Empezó a mirar a los ojos a los clientes. Un día se soltó el pelo. Las oscuras ondas enmarcaban un rostro que ya no intentaba esconderse. Entonces llegó el momento de la verdad.
Era un martes a la hora del almuerzo. El restaurante estaba lleno. Un hombre de negocios con un traje barato, impaciente y con la cara roja, estaba sentado en la mesa 4. Llevaba toda la tarde chasqueando los dedos al personal, tratando a los camareros como si fueran muebles. Alice pasó con una bandeja de bebidas para otra mesa. Chasquido, chasquido. El sonido atravesó el ruido. El hombre de negocios le hizo un gesto con la mano para que se marchara. Oye, cariño, café. La antigua Alice se habría quedado paralizada. La antigua Alice se habría apresurado a acercarse, con la cabeza gacha, murmurando disculpas por un retraso que no era culpa suya. La nueva Alice se detuvo. Dejó la bandeja en el mostrador. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire le llenaba los pulmones por completo. Se dio la vuelta y regresó a la mesa 4. El restaurante pareció calmarse, sintiendo la tensión. Dennis estaba en su rincón, como siempre, observando por encima del borde de su periódico. Alice se detuvo junto a la mesa. No sonrió, no se encogió. Miró al hombre directamente a los ojos. Señor, dijo con voz clara y firme, me llamo Alice. Lo pone en mi etiqueta con el nombre. El hombre parpadeó, sorprendido. Disculpe, no soy su novia, continuó, con el temblor en el estómago sustituido por una fría y dura determinación. Y no soy un perro, no me chasquee los dedos. Si quiere café, pídalo como un caballero. Si no puede hacerlo, puede marcharse. El hombre abrió y cerró la boca como un pez. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero los demás comensales lo miraban con reprobación. Miró a Alice, esperando que se derrumbara, pero ella se mantuvo firme, con los pies plantados y la barbilla alta. Solo quería que me rellenara la taza, balbuceó, con el rostro cada vez más enrojecido. Yo te traeré otra taza, dijo Alice. Cuando lo pidas amablemente, por favor, murmuró el hombre mirando su plato. Gracias, dijo Alice. Se dio la vuelta y se alejó. No corrió, se deslizó. Al pasar por la mesa de la esquina, no miró a Dennis, pero vio un sutil, casi imperceptible movimiento de cabeza, una leve sonrisa en los labios del jefe de la mafia. Era mejor que un aplauso. Esa noche, después de cerrar las puertas y apilar las sillas, el silencio entre ellos se sentía diferente. Ya no era el silencio entre un protector y una víctima. Era el silencio entre iguales. Alice sirvió 2 cafés y se sentó frente a él en la mesa. Fue un movimiento audaz, invadir su espacio, pero él no la detuvo. Vi lo que hiciste hoy, dijo Dennis revolviendo su café. Estaba harta, dijo Alice, con una voz más firme que nunca. Estaba harta de dejar que la gente me hiciera sentir pequeña. Parecías grande, dijo Dennis. Te queda bien, dijo Alice, trazando el borde de su taza con el dedo. Dudó y luego hizo la pregunta que la había estado atormentando desde la primera noche. ¿Por qué yo, Dennis? Él dejó de remover. La cuchara tintineó contra la porcelana. Dijiste que te preocupaba el orden, dijo Alice, pero no trajiste un ejército al callejón por el orden. No le rompiste el brazo a un hombre por el orden. Lo hiciste por mí. ¿Por qué? Dennis miró por la ventana a la calle oscura. Durante mucho tiempo no respondió. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada con el peso de un pasado que rara vez visitaba. Crecí en una casa llena de ruido, dijo en voz baja. Mi madre era como tú, amable, tranquila. Intentaba hacerse invisible para mantener la paz. Alice lo observaba conteniendo la respiración. Pensaba que si era lo suficientemente pequeña, el mundo no le haría daño. Dennis continuó, apretando la mandíbula. Se equivocaba. Veía como la gente, hombres como ese empresario, hombres como esos matones, le arrebataban pedazos de sí misma. Cada día le quitaban su dignidad, le quitaban su alegría, y yo era demasiado joven para impedirlo. Volvió a mirar a Alice. Sus ojos estaban abiertos, desnudos, despojándose de las capas del criminal endurecido para revelar al niño que una vez había sido indefenso. Me prometí a mí mismo, susurró, que si alguna vez tenía el poder de impedirlo, lo haría. Prometí que nunca me quedaría de brazos cruzados viendo cómo destrozaban a alguien solo porque era demasiado bueno para defenderse. Se inclinó sobre la mesa,
con la mano suspendida cerca de la de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. No te ayudé porque fueras débil, Alice. Te ayudé porque ya había hecho suficiente nada durante toda mi vida. Y cuando te vi en esa mesa, la vi a ella. Alice sintió como una lágrima le resbalaba por la mejilla, pero no se la secó. Ahora lo entendía. Él no era solo un monstruo que gobernaba la ciudad. Era un guardián que intentaba salvar su propia alma. Gracias, susurró ella. No me des las gracias, dijo Dennis, con su voz volviendo a ser la de siempre, aunque la calidez permanecía en sus ojos. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? No dejes que nadie te vuelva a ser invisible. No lo haré, prometió Alice. Y en la quietud del restaurante, tenuemente iluminado, se forjó un vínculo más profundo que la deuda, más profundo que la protección. Era el vínculo entre dos personas que habían visto la oscuridad y habían decidido finalmente encender una luz. Las leyendas de esta ciudad solían terminar en sangre. Terminaban con contornos de tiza, cinta policial y madres llorando en las puertas de sus casas. Eran historias con moralejas sobre lo que sucede cuando vuelas demasiado cerca del sol de hormigón. Pero la leyenda de Griffin's Corner era diferente. No terminó en tragedia. Comenzó con ella y luego, milagrosamente, se convirtió en otra cosa. Algo raro. Una promesa. Habían pasado semanas desde la noche en que el callejón se inundó de luz. La lluvia otoñal se había convertido en la helada punzante del comienzo del invierno. Pero el restaurante estaba más cálido que nunca. No era solo por los conductos de calefacción que traqueteaban en el techo. Era por la gente. Griffin's Corner estaba abarrotado todas las noches. La noticia se había extendido por todo el distrito, desde los salones de manicura hasta los talleres mecánicos, desde los chicos de la esquina hasta las abuelas que miraban desde las ventanas del segundo piso. La historia había mutado, como suelen hacer las historias. En algunas versiones, Dennis Griffin había luchado contra 20 hombres. En otras, no había movido un dedo, solo los había mirado fijamente hasta que se rindieron. Pero la verdad fundamental seguía siendo absoluta. La camarera está fuera de los límites. El restaurante es un santuario. Alice se movía por la sala abarrotada con una bandeja en equilibrio sobre el hombro. La transformación del ambiente era palpable. Antes, el aire estaba cargado de violencia potencial, hombres borrachos gritando, manos inquietas, la necesidad constante de calmar los ánimos. Ahora había un código. Si una voz se alzaba demasiado, otras 3 mesas se volvían a mirar, no con agresividad, sino con una advertencia silenciosa y colectiva. No lo hagas. Si un recién llegado entraba con demasiada arrogancia, hinchando el pecho, sentía el peso de la sala presionándole hasta que se marchaba o se sentaba en silencio. Dennis Griffin ya ni siquiera tenía que levantarse. Su presencia se había infiltrado en las paredes. Era el santo patrón del local, sentado en su rincón, leyendo el periódico y bebiendo café solo. Era la gárgola de la catedral que mantenía a raya a los demonios con su mera existencia. Alice dejó un trozo de tarta de cerezas delante de una joven en la mesa 6. La chica no podía tener más de 19 años. Tenía un moratón que se estaba desvaneciendo en el pómulo, mal disimulado con maquillaje, y había pasado la última hora tomando té, mirando la puerta cada vez que se abría. Alice conocía esa mirada, la había tenido durante años. «Invita a la casa», dijo Alice en voz baja, deslizando la tarta hacia adelante. La chica levantó la vista sorprendida. «No he pedido esto, no puedo pagarlo». «Lo sé», dijo Alice. Tocó el hombro de la chica, un gesto audaz y tranquilizador. «Aquí estás a salvo. Quédate todo el tiempo que necesites». Los ojos de la chica se dirigieron rápidamente a la mesa de la esquina donde estaba sentado Dennis. «¿Es cierto?», susurró, con una voz apenas audible por encima del jazz. «¿Lo de él? ¿Lo que hizo por ti?» Alice miró a Dennis. Él no los miraba, pero ella sabía que estaba escuchando. Lo había oído todo. «Sí», dijo Alice con voz firme. «Es cierto». La chica exhaló un suspiro que pareció desinflar toda su postura. Se desplomó en la mesa
y la tensión abandonó sus hombros por primera vez desde que había entrado. Cogió el tenedor. «Gracias», dijo con voz entrecortada. Alice se alejó, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con la temperatura. Ya no era solo una superviviente, era un faro. Las mujeres venían al restaurante específicamente porque conocían las reglas. Sabían que, en una ciudad que las trataba como presas, este era el único lugar donde los lobos no podían cazar. Y no eran solo las mujeres. Más tarde esa noche, entró un grupo de trabajadores locales, hombres con manos callosas y polvo en las botas. Eran hombres rudos de un barrio duro, del tipo que normalmente mantenían la cabeza gacha y se ocupaban de sus propios asuntos. Mientras pagaban la cuenta, uno de ellos, un hombre mayor y corpulento con barba gris, asintió con la cabeza a Alice. «Dile al señor Griffin», dijo el hombre con voz grave, «que el barrio está tranquilo. Esta noche no hay traficantes en la esquina». «No hay problemas, se lo diré», respondió Alice. «Dígale que agradecemos la paz». Alice transmitió el mensaje cuando volvió a llenar la taza de café de Dennis más tarde. Dennis no sonrió, pero las arrugas alrededor de sus ojos parecieron suavizarse. «La paz es mala para los negocios en mi línea de trabajo», murmuró secamente. «Quizás estás en el negocio equivocado», replicó Alice, mientras vertía el líquido oscuro. Dennis la miró. La dinámica entre ellos se había asentado en un ritmo cómodo y tácito. Eran socios en este extraño ecosistema que habían creado. «Soy lo que soy, Alice», dijo él. «No soy un héroe. Soy un hombre que se gana la vida rompiendo cosas». «Tú construiste esto», dijo Alice, señalando la habitación, a la chica que comía pastel, a los trabajadores que reían en voz baja, a la pareja de ancianos que se cogían de la mano junto a la ventana. «Esto no está roto». Dennis miró alrededor de la habitación. Vio lo que ella veía. Vio un remanso de orden en un mundo caótico. Vio a gente que no miraba por encima del hombro. Para un hombre que había pasado su vida lidiando con el miedo, ver la ausencia de este era una sensación extraña. «Es frágil», advirtió Dennis. «Solo hace falta que una persona se olvide de las reglas. Entonces se lo recordamos», dijo Alice. Ya no le estaba pidiendo que lo hiciera solo. Ella estaba a su lado. La ciudad seguía agitada. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia. Un recordatorio de que el mundo no había cambiado. Solo había cambiado este pequeño rincón. Pero para la gente de dentro, eso era suficiente. Alice Howard había pasado de ser una víctima inmovilizada en una mesa a convertirse en un símbolo de lo que ocurre cuando alguien finalmente dice no. Y Dennis Griffin había pasado de ser un jefe de la mafia a convertirse en una leyenda. Una advertencia susurrada a todos los matones del distrito. «No la toquéis, no toquéis a nadie de ahí dentro, o el diablo saldrá de su rincón». Mientras Alice regresaba a la cocina, vio su reflejo en la ventana oscura. Se mantenía erguida, parecía fuerte. Entonces se dio cuenta de que las heridas de su alma por fin habían empezado a desaparecer, sustituidas por algo más resistente, algo permanente. Ya no era la chica que se quedaba paralizada. Era la chica que se mantenía en el ojo del huracán y encontraba la calma. El tiempo transcurre de forma diferente en los lugares que han sido testigos de la violencia. En la mayor parte de la ciudad, las semanas se difuminaban en meses y el invierno daba paso a una primavera húmeda y gris. Pero dentro del rincón de Griffin, el tiempo parecía girar en torno a un único punto fijo. Era tarde. El letrero de neón de la ventana se había apagado, dejando el restaurante bañado por el resplandor plateado de las farolas de la calle. Las sillas estaban apiladas sobre las mesas, excepto dos. Alice se movía por la sala con la gracia fluida y natural de alguien que era dueña del espacio que ocupaba. No tenía prisa por marcharse, no comprobaba las cerraduras cada 30 segundos, simplemente limpiaba la barra. El rítmico susurro del paño era el único sonido en la sala. Llegó a la mesa 12, se detuvo. La mesa estaba limpia, la madera estaba pulida hasta brillar y olía a limón y cera de abejas. Pero justo en el centro, cerca del borde, había un defecto. Era una profunda y irregular hendidura en el sólido roble, una abolladura.
Era el lugar exacto donde Dennis había estrellado la cara del matón contra la madera. Era el lugar exacto donde Alice había quedado inmovilizada, sin aliento y aterrorizada. Pensando que su vida había terminado, el señor Miller había intentado lijarla 3 veces. Había ofrecido comprar una mesa nueva. Decía que era antiestético, una mancha que arruinaba la estética del restaurante. Dennis le había dicho con voz que no admitía réplica, que lo dejara como estaba. Alice pasó los dedos por la abolladura. Ahora estaba lisa, desgastada por meses de limpieza, pero la forma permanecía. Se sentía como una cicatriz y, como todas las cicatrices, era un mapa de donde el dolor se había encontrado con la supervivencia. «¿Estás pensando en ello otra vez?». La voz provenía de las sombras de la mesa de la esquina. Alice no se sobresaltó, no se inmutó. Solo sonrió, una sonrisa pequeña y privada, y se volvió hacia él. Dennis estaba de pie, abrochándose el abrigo gris oscuro. Tenía el mismo aspecto de siempre, impecable, peligroso, sereno, pero la dureza alrededor de su boca se había suavizado. La tensión que solía irradiar como el calor de un motor se había enfriado. «Miller me ha vuelto a preguntar hoy si puede cambiar la mesa», dijo Alice apoyándose en la mesa. «Dice que los clientes preguntan por ella». «¡Que pregunten!», dijo Dennis acercándose a ella. Se detuvo junto a la mesa y miró la marca. «Es bueno que se pregunten. Dice que es fea», replicó Alice en tono juguetón. «Es honesto», corrigió Dennis. «La mayoría de los sitios intentan pintar sobre las grietas. Intentan fingir que las cosas malas nunca han pasado, pero la madera lo recuerda». Recorrió con la mirada el borde de la mesa. «Esa marca no está ahí para recordarte lo que te hicieron». «¿Alice?» «No», preguntó Alice en voz baja. «¿Para qué está ahí?» Dennis levantó la vista y clavó sus ojos gris acero en los de ella. «Está ahí para recordar a todos los demás lo que pasa cuando se pasan de la raya». Alice volvió a mirar la abolladura. Por un momento, el recuerdo de aquella noche la invadió. El olor a cerveza rancia, el peso aplastante de la mano del líder, la desesperanza absoluta. Pero ya no la paralizaba. Solo era una historia, un fantasma que había perdido su capacidad de atormentar. Miró a Dennis. Él le había salvado la vida aquella noche, sí, pero en los meses transcurridos desde entonces había hecho algo mucho más importante. La había ayudado a salvarse a sí misma. Le había dado el espacio para recuperar su fortaleza, para encontrar su voz, para darse cuenta de que no tenía por qué ser víctima de su propia historia. «Solía odiar esta mesa», admitió Alice. «Solía dar un rodeo por la habitación solo para evitar mirarla. Pensaba que era un monumento a mi debilidad». «¿Y ahora?», preguntó Dennis. Alice colocó la mano sobre la abolladura, cubriéndola. «Ahora la siento como un ancla. Me recuerda que lo peor ya pasó y que sigo en pie». Dennis asintió lentamente. En sus ojos brillaba un orgullo silencioso. No es el orgullo de un creador, sino el orgullo de un testigo. La había visto salir de entre los escombros y construir una fortaleza. «No solo estás en pie, Alice», dijo. «Estás liderando». Miró su reloj. Un reflejo de un hombre que vivía según horarios estrictos, pero no se movió hacia la puerta. «Es tarde», dijo. «Las calles están tranquilas». «Ya no le tengo miedo a la oscuridad», dijo Alice. Y lo decía en serio. «Lo sé», respondió Dennis, «pero te acompañaré de todos modos». Viejos hábitos, cortesía profesional. Caminaron juntos hacia la puerta. Alice echó el cerrojo y el sonido resonó con un sólido golpe final. Salieron al aire fresco de la noche. La ciudad dormía, o dormía tanto como podía hacerlo este barrio. Una sirena sonó a unas pocas manzanas, pero parecía lejana, irrelevante. Dennis la acompañó hasta la esquina donde solía girar a la izquierda hacia su coche, y ella giró a la derecha hacia su apartamento. Se detuvieron bajo la luz parpadeante de la farola. «Dennis», dijo Alice. Él se detuvo. «Liz», quería decirle tantas cosas. Quería darle las gracias por milésima vez. Quería preguntarle si alguna vez se cansaba de ser el monstruo que mantenía alejados a los otros monstruos. Quería saber si había encontrado tanta paz en este restaurante como ella, pero se dio cuenta de que no necesitaba decir nada de eso.
Todo estaba ahí, en el silencio entre ellos. «Nos vemos mañana», preguntó ella. «A las 7 de la tarde», respondió Dennis. «Café solo. Tendré la cafetera lista». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Miró hacia el restaurante, hacia las ventanas oscuras, hacia el santuario que habían defendido. Luego la miró por última vez. «Aquí estás a salvo, Alice», dijo. Su voz era baja, como el estruendo de un trueno que ya había pasado. «Mientras esa mesa siga en pie y yo siga respirando, estarás a salvo». «Lo sé», susurró ella. Dennis se subió el cuello del abrigo para protegerse del viento y se alejó, desapareciendo entre las sombras de las que había surgido. Alice lo vio alejarse hasta que solo fue una silueta contra las luces de la ciudad. Luego se dio la vuelta y miró hacia la esquina de Griffin. A través del cristal, apenas podía distinguir la forma de la mesa 12. La abolladura era invisible en la oscuridad, pero ella sabía que estaba allí. Una cicatriz, una advertencia, una promesa. Sonrió, dio media vuelta y se dirigió a casa. Sus pasos sobre el pavimento eran fuertes, firmes y sin miedo. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha gustado, te encantará la siguiente. Está llena de giros inesperados y momentos conmovedores. Haz clic en la imagen de tu pantalla para continuar el viaje y no olvides suscribirte para recibir más historias increíbles. Deja un comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando saber qué opinas.